invito a que viajes conmigo a tus miedos más profundos. Bienvenidos al viaje del horror. Durante el verano de 2003, los acontecimientos en el noreste de Estados Unidos que involucran a una extraña criatura parecida a la humana despertó el interés de los medios de comunicación locales. Hay poca información o ninguna se dejó intacto, como las cuentas más en línea y escritos de la criatura fueron destruidas misteriosamente. Centrada principalmente en la zona rural del estado de Nueva York, y una vez que se encuentra en Idaho, autoproclamados testigos contaron historias de sus encuentros con una criatura de origen desconocido. Las emociones van desde niveles extremadamente traumáticos de miedo y malestar, a un sentido casi infantil de la alegría y la curiosidad. Mientras que las versiones publicadas ya no son de la historia, los recuerdos se mantuvieron poderosos. Varios de los involucrados comenzaron a buscar respuestas en ese año. A principios de 2006, la colaboración se había acumulado casi 2 docenas de documentos que datan entre el siglo XII y hoy en día, situados en 4 continentes. En casi todos los casos, las historias eran idénticas. En el año 1964 se encontró una nota de suicidio que decía lo siguiente: mientras me preparo para tomar mi vida, siento que es necesario disipar cualquier sentimiento de culpa o dolor que he introducido a través de este acto. No es culpa de nadie más que a él. Una vez me desperté y sentí su presencia. Otra vez que me desperté y vi su forma. Otra vez me desperté y escuché su voz y vi sus ojos. No puedo dormir sin que me aterre lo que podría pasar la próxima vez al despertar. No puedo despertar nunca más. Adiós. Otra de las notas de este perturbador caso es de un testigo de 2006 que dice lo siguiente: hace 3 años yo acababa de regresar de un viaje a Cataratas de Niágara con mi familia para el 4 de julio. Todos estábamos muy cansados después de un largo día de conducir, por lo que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama. A eso de las 4 de la mañana me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño. Usé ese momento para robar las sábanas. Solo desperté a mi marido en el proceso. Me disculpé y le pregunté que si él se había levantado. Cuando se volvió hacia mí, él abrió la boca y sacó los pies del extremo de la cama tan rápido su rodilla casi me tiró. Entonces me agarró y no dijo nada. Después de adaptarme a la oscuridad, por unos segundos fui capaz de ver lo que le causó la reacción extraña. A los pies de la cama, sentado y de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición corporal era inquietante y poco natural, como si hubiera sido golpeado por un coche o algo así. Por alguna razón no me asusté, más me preocupaba su condición. En este punto, yo pensaba que teníamos que ayudarle. Mi marido estaba mirando por encima de su brazo y la rodilla, enclavado a la posición fetal, de vez en cuando mirándome a mí antes de regresar a la criatura. En una ráfaga de movimiento, la criatura rodó por el lado de la cama y se arrastró rápidamente en una especie de agitano y extraño movimiento. Grité y corrí hacia el interruptor de la luz, planeando ir a detenerlo antes de que dañara a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz de la habitación era suficiente para verlo agachado y encorvado sobre unos 20 metros de distancia. Se dio la vuelta y me miró directamente a mí, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija Clara. La criatura corrió por las escaleras mientras mi esposo y yo corrimos para ayudar a nuestra hija. Ella estaba muy mal herida y solo habló una vez más en su corta vida. Ella dijo: él es el rastrillo. Mi marido conducía su auto en un lago en la noche, mientras para apresurarse a llevar a nuestra hija al hospital, pero no logró sobrevivir. Al ser una ciudad pequeña, la noticia tendió a propagarse con bastante rapidez. La policía estaba atenta al principio, y el diario local también tomó mucho interés. Sin embargo, la historia nunca fue publicada, y la noticia de televisión local sin más trámite tampoco.
Desde hace varios meses, mi hijo Justin y yo nos alojamos en un hotel cerca de la casa de mis padres. Después decidimos volver a casa. Empecé a buscar respuestas a mí misma. Finalmente he localizado un hombre en el pueblo de al lado que tiene una historia similar. Nos pusimos en contacto y empezamos a hablar de nuestras experiencias. Sabía de otras 2 personas en Nueva York que habían visto a la criatura, que ahora se conoce como el rastrillo. Nos tomó a los 4 alrededor de 2 años completos de búsqueda en internet y la escritura para llegar a una pequeña colección de registros. Ninguno de ellos dio ningún detalle, la historia o el seguimiento. Una revista tenía una entrada que implicaba a la criatura en sus primeras 3 páginas y nunca lo volvió a mencionar. El registro de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo que solo se les dio que se fuera por el rastrillo. Esa fue la última entrada en el registro. Hubo, sin embargo, muchos casos en que la visita de la criatura era una de una serie de visitas a la misma persona. Eso nos llevó a preguntarnos si el rastrillo había visitado a alguno de nosotros antes de nuestro último encuentro. Coloqué un grabador digital cerca de mi cama y lo dejé correr todas las noches durante 2 semanas. En el primer día de la tercera semana me pareció oír algo diferente. Lo que encontré fue una voz chillona. Era el rastrillo. No puedo escuchar el tiempo suficiente para empezar a transcribirlo. No he dejado que nadie lo escuche todavía. Todo lo que sé es que he oído cuando estaba sentado frente a mi esposo. Yo no recuerdo haber escuchado nada más en ese momento. Pero por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que deben haber pasado por la cabeza de mi hija me ponen muy molesta. No he visto el rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que él ha estado en mi habitación mientras yo dormía. Me conoce y temo que una noche me despertaré para verlo mirándome. Si el video te ha gustado, no olvides dar like y compartir con tus amigos. Hasta pronto.